Continúa la oleada de solidaridad de Ceuta con el pueblo valenciano afectado por la catástrofe de la Dana. El Banco de Alimentos inicia hoy su segunda expedición con 2 vehículos y más de 18.000 kilos de ayuda. Anoche salía el segundo relevo, el relevo del segundo grupo del 6 dirección Aldaya, donde continúan desarrollando los bomberos de Ceuta labores de emergencia, servicios humanitarios a los vecinos, así como achique de agua acumulada en garajes y viviendas. Allí continúan también los voluntarios de un equipo de Cruz Roja y los regulares. Por otra parte, la plataforma humanitaria recauda más de 5.000 euros en 2 días en la Plaza de los Reyes. Comienzan las pruebas de acreditación de conocimientos para más de 2.000 aspirantes a profesores interinos. Aquí en Ceuta los ejercicios tendrán lugar en distintos centros educativos de la ciudad hoy y mañana, tanto en horario de mañana como de tarde. En unos instantes conectaremos con el Instituto de Educación Secundaria Almina, que acoge hoy pruebas para 3 de las especialidades, y por otro lado también conectaremos con la plataforma de interinos Pi12, que pide a la Dirección Provincial protección para los aspirantes que se presentaron a las oposiciones en Ceuta. Y hablaremos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley de Mordaza. Ese trámite echaba a andar hace unos días en las Cortes, concretamente la semana pasada, después de que todos los grupos, salvo PP, Vox y el diputado de UPN, hayan apoyado en el Pleno del Congreso su toma en consideración. En unos momentos hablaremos con el diputado por Guipúzcoa, Jon Iñarritu. Y también les adelantaremos los platos fuertes de la agenda cultural para este fin de semana, como hacemos cada jueves. Antes de todo esto, vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos la previsión para hoy: son de cielo nubosos con probabilidad de lloviznas ocasionales. Las temperaturas continúan en torno a los 18 grados de mínima y los 20 de máxima. El viento sopla de levante moderado. Diez de la mañana y 3 minutos, se la avanzábamos hace unos instantes. Acaban de arrancar hace poco más de una hora las pruebas de conocimientos para los 2.000 aspirantes a ocupar la lista de profesores interinos aquí en Ceuta. 2.000 aspirantes para secundaria, 1.500 ya empezaron hace unas semanas para primaria, y en uno de los centros que acogen estas pruebas que se van a llevar a cabo entre hoy y mañana, está Rafa Morales, concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Almina. Muy buenos días, Rafa. Buenos días, Susana, desde el IES Almina, donde acaba de concluir una de las 13 pruebas que se va a llevar a lo largo de la mañana, de la tarde y del día de mañana en Ceuta, con esa convocatoria donde van a participar, están llamados 2.000 aspirantes, tanto a 3 asignaturas de secundaria, de sectores singulares y de idiomas. Nosotros hemos sido testigos de cómo ha ido concluyendo una prueba relacionada con sectores singulares, como es la de mantenimiento de vehículos. Estamos con el vocal del tribunal, Manuel Maldonado. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo os ha discurrido esta prueba? ¿En qué ha consistido, presidente? Bueno, hemos preparado 3 micropruebas pequeñitas, pensando sobre todo en el número de aspirantes que teníamos, para que no se dilatara mucho a lo largo del día, teniendo en cuenta de que hay compañeros que vienen de la península, entonces tampoco para no entorpecerles mucho el desplazamiento. Entonces se han pensado 3 pequeñas pruebas para que ellos viéramos un poco la destreza y cómo era el desarrollo, y nada, y ellos pues han echado ahí su suerte, y esperemos que, como estamos diciendo, pues que tengan suerte y que los podamos tener pronto por aquí trabajando junto con nosotros. Porque las personas aptas pasan a engrosar esa lista extraordinaria de interinos, de personal de secundaria, en este caso de sectores singulares. Sí, nosotros lo que hacemos, cuando terminemos
hacemos las pruebas, simplemente lo que damos es acto o no acto a los compañeros que se han presentado y eso lo trasladamos a la dirección provincial. Entonces la dirección provincial, con su concurso de méritos de lo que ellos hayan presentado, pues entonces decidirán la baremación y aquellos que pueden formar parte de la lista de interinos. No es una cuestión nuestra personal. Manuel, en este caso, para esta prueba estaban llamados 40 aspirantes, ¿no? Sí, era 40 y la verdad que han faltado muchísimo y bueno, pues es una pena, pero nos quedamos con los que verdaderamente han mostrado interés y han venido. También es verdad que dependen de las circunstancias personales de cada uno, pero que si son ellos tres los elegidos, pues perfecto. O sea que en ese aspecto estamos muy contentos de la presencia de ellos. Además hemos estado charlando un poquito y son gente muy adaptables al trabajo nuestro. Pues vamos a conocer las impresiones de primera mano de personas, de una de esas 3 personas que ha venido a Ceuta a presentarse a estas pruebas extraordinarias. Rafael Hinojosa, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Vienes concretamente desde dónde? De Luciana, Córdoba. Desde Lucena. ¿Cómo te has enterado de esta convocatoria? ¿Has estado pendiente? He estado pendiente a través por internet, pues, las consultas que se hacen a través de varias páginas en las cuales te dan información de posibles bolsas en las cuales pues tienes presentarte y ya según tus méritos puedes entrar o no y pues intentar invocarnos hacia la docencia. Yo supongo que delante del vocal del tribunal me vas a contar que todo ha ido estupendamente y lo has desarrollado magníficamente, ¿no? Bueno, no. Vi las 2 primeras partes, la última me ha costado un poco más de trabajo, pero bueno, la he solventado bien. La he visto las 2 primeras un poco sencillas. Sí que es verdad que he querido risar más el rizo de la cuenta en la primera parte, porque he visto unas cosas que a lo mejor para mí era y me he equivocado un poco, pero bueno, lo he hecho lo mejor posible y ya está. La intención lo que cuenta, lo principal es que todo esté dentro de las líneas establecidas. ¿Qué supone, en casos como el tuyo, desplazarte desde la península a venir para acá, tener en cuenta el horario? ¿Cómo lo has hecho? Pues bastante complicado, porque también tengo 2 niños chicos y claro, mi mujer tuvo que quedarse con ellos. Yo salí ayer a las 4 de la tarde, de 4 y algo, de Lucena. Llegué hasta Algeciras a las 6:30, 7, cogí el primer ferry. Esta noche la he pasado aquí en Ceuta, aquí en el centro, y esta mañana pues me vine por la mañana temprano con muchos nervios a afrontarla. Bueno, pues que tengan mucha suerte y que vaya todo estupendamente y pronto pues estemos haciendo conexiones por aquí y podamos veros a los aspirantes que habéis estado hoy en la prueba, aquí también de profesores. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Manuel. Muchas gracias por atender de nuevo a la pública y que vaya todo estupendamente. Hombre, gracias a vosotros, porque siempre mostráis muchísimo interés en la formación profesional, en la educación y en el Almina en particular. Y también tengo que decir que es verdad que ellos han estado muy nerviosos, que es normal que estén nerviosos. Hemos tratado de serenarlos y tranquilizarlos con el resto de mis compañeros de tribunal, con José Adrián y Álvaro San Vicente. Y entonces, pues bueno, pues esperamos que ellos no se lleven tampoco mala impresión de nosotros. Así que, y agradeceros la presencia. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Pues como decimos, ha sido una de las pruebas, 3 asignaturas en total las que se van a ir evaluando. Están llamados unos 2.000 aspirantes en la jornada de hoy y de mañana. Recordamos que a lo largo de hoy, de este jueves, se van a desarrollar un total de 8 pruebas que pueden ser de carácter teórico o práctico o combinados en ambos casos, y mañana se realizarán las 5 restantes. Pues muchas gracias, Rafa. Se mantendrá la línea abierta contigo para todas las cuestiones de interés que tengas que comentarnos. También sobre esa reivindicación que señalábamos hace unos instantes sobre la demanda, las reivindicaciones de los interinos de Ceuta para que se proteja en estos procesos a aquellos aspirantes que han hecho el examen de selectividad, de oposiciones aquí en la ciudad. Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Continuamos con esta conexión que nos va a llevar a diferentes puntos de la ciudad y también fuera de ella. Se lo avanzábamos en el sumario tras varios intentos frustrados, varios intentos fallidos. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza,
hecho andar hace unos días en las Cortes, concretamente la semana pasada, el martes, después de que todos los grupos, salvo PP, Vox y UPN, hayan apoyado en el Pleno del Congreso su toma en consideración. Al final, 176 votos a favor y 170 en contra despejaron el camino para el debate de una proposición de ley cuyo texto pactaron PSOE, Sumar y Euskal Herria Bildu, con cuyo diputado vamos a tener el placer de hablar ahora en Conectados. Jon Iñarritu, buenos días. Buenos días, Egunon. Muchísimas gracias por atender a Radio Televisión Ceuta, por conectar con nosotros para explicar, bueno, pues por qué cree, en cuanto al contenido de la norma, por qué cree Bildu que es tan importante reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Bueno, en primer lugar, no es que Euskal Herria Bildu considere que es necesario reformar esa ley. Diferentes organismos internacionales y europeos han venido solicitando en los últimos años, 10 años ya, una década prácticamente desde que se aprobó esa norma, que se reforme porque era represiva y a la vez cercenaba derechos fundamentales. Lo que hemos conseguido ahora, y como bien señalabas tras varios intentos, es acordar entre las mayorías del Congreso, una mayoría muy justa, es cierto, como comentabas en los votos, pero una mayoría política que se dé inicio ahora a esa reforma. Por lo que ahora comenzará una ponencia, veremos lo que durará. Nosotros esperamos que dure poco y en breve poder llevar de nuevo al Pleno del Congreso el dictamen de la ponencia para que sea aprobado y con ello seguir con el procedimiento legislativo. Y por centrarme, creemos que esa ley, que tiene diferentes aspectos, como en todas las leyes de seguridad que hay en Europa, pero en esa precisamente, que se aprobó en un contexto de recortes sociales, el Partido Popular, en mayoría en ese momento, en el 2015, aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para cercenar y dar capacidades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para multar a cualquier persona cuando le viniera en gana. Especialmente vía 2 artículos que, si queréis, podremos profundizar, pero en ese contexto de una nueva ley de seguridad ciudadana. En cuanto ahora hablamos de eso, del contenido y de esos 2 artículos a los que se acaba de referir, en cuanto al procedimiento, porque bueno, los que han votado a favor en esa sesión de la pasada semana, bueno, pues se pretende que el trámite sea de urgencia y pueda aprobarse la nueva norma cuanto antes, a poder ser antes de que se celebre su 10º aniversario. ¿Cuál sería el trámite y cómo ve? ¿Qué grado de optimismo tiene en cuanto salga adelante? Bueno, lo que es evidente es que ahora mismo hay una mayoría que está de acuerdo con dar inicio a esa reforma, pero es cierto también que hay algunos de los grupos, ya sean el Partido Nacionalista Vasco o Podemos, que por razones opuestas han dicho que van a presentar enmiendas, por lo cual ahora se iniciará un debate. Y cuando lleguemos a un punto de encuentro, son unas materias además muy, muy concretas sobre los que va a haber debates, creo que podremos o estaremos en capacidad de llevar un texto acordado a la Cámara y con ello pues dar cumplimiento de aquel compromiso que firmamos hace 10 años, diferentes fuerzas políticas de diferentes ámbitos, diciendo que cuando hubiera una mayoría posible se reformaría o derogaría esa norma. Ahora vamos a tener una nueva ley de seguridad ciudadana, si todo va bien, y yo soy optimista, y como también comentábamos, pues esperemos que la norma actual, una norma de represión de derechos ciudadanos, pues pase al olvido cuanto antes. En cuanto al contenido, y así podemos centrarnos en el contenido de esa reforma, ustedes exigieron la supresión de la disposición adicional 10ª que hasta ahora permitía rechazar a los inmigrantes detectados en la frontera. En este caso, bueno, pues hablamos con ustedes desde aquí de Ceuta, donde esta reforma ha suscitado críticas porque se argumenta, por ejemplo, desde el PP, que pone en riesgo no solo la seguridad de la frontera, sino también la estabilidad social y económica en las 2 ciudades autónomas, debido a que cualquier inmigrante que pronuncie la palabra asilo tendría que ser acogido sin posibilidad de esa devolución en caliente, sin posibilidad de esa devolución inmediata.
Bueno, en primer lugar, lo que hay que aclarar es que el Partido Popular a todas luces no se había leído. Llegaron sin conocer el texto, o el señor Tellado fue muy osado, hizo un alegato sin leerse el texto. ¿Por qué? Y ustedes lo conocerán bien en la ciudad autónoma. Desde hace ya muchos años, precisamente diferentes asociaciones y sindicatos policiales vienen solicitando al Ministerio del Interior protocolos por escrito para saber cómo actuar ante asaltos o saltos masivos en la valla, porque es cierto que tenían órdenes e instrucciones, pero siempre orales, y los sindicatos y asociaciones pedían que esto fuera por escrito. Nosotros lo que hemos hecho es acordar que esa disposición adicional que el Partido Socialista insistía en pasar a la ley de extranjería, que puede ser correcto, y nosotros dimos bien, pásese a una nueva ley que se debatirá de aquí a un plazo de 6 meses, pero pongamos por escrito cuáles deben ser las bases sobre las que se va a legislar en ese artículo. Y lo que pedimos precisamente es que, de acuerdo con la legislación internacional humanitaria, esto es, con normas con las que España está obligada a actuar, se actúe de esa manera y que cualquier persona, ante la posibilidad de ser devuelta, de ser expulsada, en este caso a Marruecos, anteriormente a ello pase por los puestos instalados en frontera, que se instalaron, como también conoceréis mejor que nadie, tras la tragedia de Tarajal en 2014, se instalaron esos puestos para identificar a las personas migrantes. Pues lo que se ha acordado es que en el caso de que una persona acceda a la ciudad autónoma o a Ceuta o a Melilla por el punto que fuera, que vaya a ese puesto de identificación, se le identifique, vea cuáles son sus circunstancias, y usted señalaba, y si pide asilo, obviamente, si una persona pide asilo, habrá que evaluar cuáles son sus circunstancias y si cabe el procedimiento o no. Como bien señala ACNUR, el 80% de los posibles o de las posibles personas que intentan acceder a Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de asilo. Por ello, es importante que se cumpla con la legalidad internacional. Esto no significa que tanto el Gobierno central como las autoridades de la ciudad autónoma, tanto de Ceuta como de Melilla, deban tomar las medidas y se deban reforzar las medidas para que el fenómeno migratorio, como bien está ocurriendo también en las Islas Canarias, no tenga una incidencia sobre la sociedad de estas islas o de estas ciudades autónomas. Obviamente que hay que reforzar, pero eso es otro debate. Lo que estamos hablando aquí es el cumplimiento de la legalidad internacional y también española. Con ello yo creo que reforzamos la seguridad jurídica no solamente de los potenciales solicitantes de asilo, sino también de los agentes que en este caso tendrían una norma, como es una ley, sabiendo cómo se debe actuar en cada caso y no instrucciones que se les van dando y luego cuando las cosas salen mal, y lo hemos visto en el pasado, pues nadie sabe nada y al final acaba cualquier agente o cualquier mando intermedio asumiendo responsabilidades de lo que han sido órdenes que venían de arriba. Ya que ha mencionado la tragedia del Tarajal, en esa reforma, ¿cómo quedaría la utilización o el uso de las pelotas de goma? Bien, como bien sabéis, tras aquella tragedia, el Ministerio de Interior de la época señaló que nunca más se volverían a utilizar pelotas de goma en las zonas fronterizas, ya fueran en el espacio marítimo, pero también en las vallas. Hemos visto cómo en 2022, el 24 de junio, en otra tragedia que ocurrió en la valla de separación entre Melilla y Marruecos, de nuevo se volvieron a utilizar este material antidisturbio, estas pelotas de caucho, pelotas de goma, tanto por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como, de igual forma, por las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. Consideramos que este material antidisturbios es propio del siglo anterior, tanto por su peligrosidad, por su desproporción en los daños que ocasiona y también porque tiene unos desvíos considerables que hacen a día de hoy que un agente, cuando utiliza esta munición, no tenga la seguridad de que vaya a dar al objetivo que desea. Esto es, incluso cuando se utiliza bien este material antidisturbios, no suele ser problemático. Por lo que decimos es,
hoy en día hay otros materiales y no vamos a ser nosotros quienes digamos cuál debe ser ese material, porque doctores tiene la Iglesia y ya serán los técnicos y los especialistas los que determinen qué material antidisturbios, y ya sabemos que ningún material antidisturbios ni ningún material policial es inocuo, todos pueden ocasionar daños y todos están hechos con una función determinada. Ahora bien, que ese material lo que pedimos es que cumpla los estándares internacionales. Esto es, hay material que tiene mayor trazabilidad, que tiene mayor control y además no es tan desproporcionado cuando se utiliza bien, porque ya digo, y lo decía antes, cualquier material policial, dependiendo de cómo se utilice, pues puede generar daños importantes. Lo que ocurre es que con las pelotas de goma, incluso cuando se utiliza siguiendo los protocolos, hemos visto cómo ocasiona mutilaciones de ojos, pérdidas de órganos, incluso ha llegado a ocasionar el coste de vidas de personas, por lo cual es un material que a todas luces no es propio de este siglo, en el cual hay mucha tecnología, muchos avances, y esperamos que esto se solucione cuanto antes con un calendario que pondrá encima de la mesa el Gobierno. ¿Y cuáles serían esos materiales por los que se sustituirían, o esos materiales más adecuados por los que se sustituirían o se podrían sustituir las pelotas de goma? Es una pregunta a todas luces interesante, pero como decía antes, no somos nosotros los especialistas en esos materiales antidisturbios. Es cierto que en Cataluña y en el País Vasco las fuerzas de seguridad de estos lugares, de estos territorios, sustituyeron ya en el pasado esas pelotas de goma por pelotas de foam, que son un material diferente, que tiene una mayor puntería, por decirlo en términos coloquiales, y que no ocasiona tantos daños. ¿Qué ocurre? Que esas pelotas o esa munición de foam, cuando no se utiliza correctamente, también es problemático. Por lo cual, lo que pedimos es protocolos claros y un material que cumpla con los estándares internacionales. Ya digo que no vamos a ser nosotros, desde Euskal Herria Bildu, o desde, me imagino yo, la mayoría política que conforma la Cámara en este momento, los que digamos al Ministerio qué material debe ser, sino ya serán ellos, en base a expertos, en base a material comparado que haya en la Unión Europea y en otros países occidentales, y que puedan determinar qué material es el más correcto, porque ya digo, no se trata, ¿no?, este debate de dejar desarmados a los agentes, no. Lo que decimos es que ese material es impropio de este siglo, que hay otros de todo tipo. Somos conocedores que cualquier material antidisturbios no es inocuo, no son juguetes, son unas armas con una función determinada, en la cual tiene que haber, obviamente, unos criterios técnicos, pero también que se usen en base a estándares internacionales y, como decía, un material que no sea peligroso incluso cuando se utiliza correctamente. Otro de los puntos que está generando debate es precisamente la autoridad, el principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Decía hace unos instantes que pues aportaría seguridad a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a que tendrían protocolos claros de actuación. Sin embargo, al margen de las reticencias de parte de algunos partidos políticos, también ha sido criticada esta reforma por los representantes de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Consideran que su autoridad se está debilitando deliberadamente y que supone un ataque directo a su labor. Bueno, en primer lugar, hay que señalar quiénes son esos sindicatos o quiénes son esas asociaciones y en qué entorno político se están moviendo, para desgracia de la política del Estado. Y eso da para un debate muy largo. Ahora bien, cuando se señala que ante la eliminación o reforma de artículos como el 36.6 o el 37.4, que habla de las faltas de respeto a la autoridad, o las sanciones por desobediencia a los agentes, hay que recordar que son los artículos por los que más se sanciona, y que se ha llegado al caso irrisorio de sancionar a personas por miradas o por tonos de voz o por llevar camisetas con algún lema. Esto da una capacidad interpretativa a los agentes para sancionar a quien sea cuando le venga en gana, y lo que estamos diciendo es que hay que aplicar criterios mucho más objetivos. Esto es, en este momento serían, con la reforma, los insultos dirigidos a un agente de la autoridad, y la lengua española y las demás lenguas cooficiales son muy ricas en insultos, pero son algo objetivo, por lo cual ante un agente se podría
señalar que se le ha faltado el respeto, o también que las desobediencias sean claras y manifiestas ante una orden dada ante una premisa legal. Como decía, hasta ahora esto ha sido la caja de Pandora que se ha utilizado en cualquier caso. Y esos son precisamente los artículos señalados por organismos internacionales pidiendo su reforma inmediata desde hace ya 10 años. En este momento se les va a dotar de mayor objetividad. Pero, mire, incluso cuando un agente considere que ha habido injurias o calumnias contra ellos, que pudiera darse el caso, precisamente el Código Penal, no una ley de seguridad ciudadana que va de sanciones administrativas, sino el Código Penal de España, que es uno de los más severos de la Unión Europea, estos agentes tienen ese instrumento para denunciar por esos posibles delitos a la persona que considere, y tendría que ir a un proceso, si se incoa un procedimiento y acaba en juicio, y ya será el magistrado o la magistrada que determine si se ha cometido. Ya digo, es falso que se deja sin instrumentos o sin defensa a los agentes de la autoridad. Lo que ocurre es que hace 10 años el Partido Popular, con la voluntad de acabar con las manifestaciones que se estaban dando contra los recortes sociales que se están aplicando en ese momento, dio ese instrumento y se ha utilizado en muchos casos, por no decir en la mayoría de casos, de manera incorrecta. Y por eso tenemos a diferentes organismos internacionales, ya sean relatores de Naciones Unidas, ya sea el Consejo de Europa, ya sea la Comisión de Venecia, pidiendo cambios en esa ley precisamente por esos dos artículos, que nosotros estamos contentos y satisfechos de haber llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y que próximamente pues, podamos llegar a un acuerdo con el resto de formaciones para que se cambie y la nueva ley de protección de derechos civiles y también de seguridad ciudadana encuentre ese binomio entre el respeto a la autoridad, obviamente, pero también entre los derechos a la ciudadanía y el derecho a manifestarse. Precisamente en ese debate al que estamos haciendo referencia la semana pasada en el Congreso, en el que se aprobaba la toma en consideración de esta reforma, usted se refería a la incongruencia del argumento expuesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto al incremento de delitos, de las tasas de criminalidad, que a su juicio, bueno, pues con esta reforma se incrementarían todavía más. Decía que no entiende por qué no se quiere reformar una ley de seguridad ciudadana cuando si están incrementándose el número de las cifras de delitos, es algo que no está funcionando. ¿Cuál cree que usted que sería el impacto en el caso de que salga adelante esta reforma en las tasas de criminalidad? Bueno, en primer lugar, esta ley de seguridad ciudadana va sobre infracciones administrativas, y tiene que ver con sanciones que la administración decide contra un ciudadano, una ciudadana. Lo que hablamos en el fondo y lo que es la medida para luchar contra los delitos, en teoría, es el Código Penal y las leyes de carácter penal. ¿Entra esta ley dentro del ámbito de la seguridad? Obviamente, es una ley que es del ámbito, como su propio nombre indica, del ámbito de la seguridad. ¿Qué ocurre? Que todas las leyes con las que en este momento está actuando el gobierno, conformado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, son leyes aprobadas o reformadas en el pasado por el Partido Popular. Si bien es cierto que no únicamente las normas son el instrumento para actuar contra la delincuencia o contra los delitos o contra la inseguridad ciudadana, ¿no? en ese bulo que permanentemente las derechas quieren insertar en la sociedad, no, vivimos muy inseguros, esto está fatal. Bueno, pues el instrumento que ellos aprobaron precisamente para luchar contra la delincuencia, contra los delitos, son los suyos. Esto significa que no han sido efectivos, porque como bien sabéis, uno de los objetivos de la pena y de la sanción es que tenga un carácter pedagógico también, ¿no? Y que sirva para que no solamente para que algunos paguen por lo que han hecho ante la sociedad, sino también para que otros digan, como vayamos por esa línea, mirad lo que vamos a tener. Pues a todas luces, siguiendo el criterio del Partido Popular, que ya digo, no se preparó ni la intervención ni los argumentos, pues no tendría sentido. Sería incongruente decir que no hay que cambiar las normas, sea en la dirección que sea, cuando los instrumentos que ellos han aprobado no han servido para nada, sino para empeorar una situación, como ellos dicen. Y luego, por otro lado, nos gustaría saber cómo se ve desde Euskadi la presión migratoria que sufre Ceuta. Bueno, yo que he estado en su ciudad y también en Melilla,
Soy consciente de la situación que vive la ciudadanía cuando hay entradas masivas y recordamos lo que ocurrió hace 2 años cuando Marruecos, por una decisión política contra el gobierno central, abrió la valla con un objetivo claro de generar una tensión tanto en la ciudad autónoma y que tuviera luego una repercusión en el gobierno central. La situación que se vive tanto en Ceuta y Melilla y también especialmente ahora en Canarias debe resolverse obviamente con medidas de todo tipo, político, social y económico, pero también con el principio de solidaridad. Y hemos visto cómo tristemente este pasado verano fue imposible reformar la ley de extranjería para que las personas menores que están en estas ciudades pues pudieran ser repartidos por el resto de la península con criterios objetivos por una decisión de cálculo político del Partido Popular, algo que choca teniendo en cuenta que precisamente son las ciudades autónomas y las comunidades autónomas donde gobierna o cogobierna el Partido Popular las que están siendo más afectadas por esta situación. Esto no quita que también en Euskadi, cuando las personas migrantes llegan a las Islas Canarias o llegan a la frontera sur, como se conoce a toda la zona del estrecho, a ambos lados, posteriormente la inmensa mayoría de ellos llegan también a Euskadi o llegan también a Cataluña con un intento, unos de establecerse en nuestros territorios y otros de intentar cruzar a otros estados europeos. Desgraciadamente conocemos bien, y estoy a escasos kilómetros, estoy en el País Vasco francés, en Iparralde, en el País Vasco Norte. Aquí en el Bidasoa vemos cómo continuamente hay personas que pierden la vida intentando cruzar aquí al territorio francés porque se han instalado, y ahora de nuevo se han reabierto, puestos de control en los diferentes pasos de frontera, donde Schengen se olvida y donde decían que ya no había fronteras, vuelve a haber fronteras aquí en Europa. Es cierto que no con la misma intensidad que conocen ustedes, pero también en un mundo tan globalizado somos conscientes de lo que supone las migraciones. Ya digo que obviamente hay que ayudar a las ciudades autónomas para intentar hacer frente a este fenómeno que además ha venido para quedarse. Ya vemos cómo por muchas medidas policiales y de defensa que se tomen, esto es un asunto principalmente humanitario y las personas que por diferentes razones salen de sus lugares de nacimiento y de residencia, y yo creo que nadie se va por gusto de su lugar de residencia y de nacimiento si no es por razones muy poderosas, y nadie pone en riesgo su vida si no es porque es más peligroso o tiene más que perder en la situación anterior, y conocéis numerosos casos, tanto recientes como del pasado en vuestra ciudad. Yo creo que obviamente hay que tomar medidas que deben venir desde diferentes ámbitos, ya sea desde Madrid, ya sea desde Bruselas y también desde su ciudad autónoma, pero con un enfoque principalmente humanitario, que más allá de que las migraciones sean un fenómeno poliédrico, donde también hay factores de seguridad, obviamente, y todo derecho, o todo Estado, perdón, tiene derecho, no me sale la palabra, a controlar quiénes son las personas que pasan a su territorio. Y la ley es así, nos guste más o nos guste menos, pero esto debe combinarse con la legislación internacional, el derecho humanitario, que cualquier persona que solicite asilo se pueda evaluar si se le debe conceder. Como diputado del Congreso, ¿está usted a favor de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita el reparto obligatorio de menores para las regiones en las que haya sobreocupación entre el resto de autonomías del país? Es que es un principio de solidaridad. Quiero decir, si en términos europeos ya existe un mecanismo similar de solidaridad interna dentro de la Unión Europea, ¿qué sentido tiene que en un Estado en el cual hay unos territorios donde hay, en este caso estoy pensando en las Islas Canarias, miles de menores, que las autoridades están sobrepasadas? Esto está teniendo un impacto además en la atención que se brinda a estas personas. ¿Cómo se nos ocurre primar el interés y el cálculo político, como ocurrió con el PP y Vox el pasado verano, para intentar desgastar al Partido Socialista, cuando esto no va de una cuestión política, sino es una cuestión, como decía antes, humanitaria? Y yo creo que más allá de lo que pensemos, que seamos de izquierda, seamos de centro, de derecha, seamos, como es mi caso, independentistas
o sean otros centralistas, españolistas o como le quieran llamar. No estamos en eso, estamos en un principio de solidaridad en el cual estamos hablando además de personas menores. A mí, sinceramente, me genera algo más que frustración y podría decir enfado esa situación y ese cálculo político. Bueno, y estamos en un momento en el que los países de Europa están adoptando posturas más duras sobre la migración. Bueno, no solamente Europa, como bien señalabas, y tristemente pues vimos ayer como uno de los argumentos que utilizó Trump para ganar las elecciones, además claramente ayer en Estados Unidos, en lo que se conoce como la primera potencia mundial, era precisamente la lucha contra las migraciones, ¿no? Precisamente en un país de migrantes como es Estados Unidos. Curiosamente, el populismo y esos mensajes, y en base a bulos, continúan impactando con una facilidad y una transmisión muchas veces vía redes sociales y vía nuevos medios que tristemente tienen un efecto. Y de igual forma, pues vemos cómo, y haciendo y mirando para atrás, ¿no?, como uno de los motivos por los que se generó todo el conglomerado europeo, que hoy en día se conoce como Unión Europea, hace ya 70 años, ¿no?, pues todos esos principios se tambalean cuando la solidaridad se deja de lado y el egoísmo y el nacionalismo estatal, vuelvo a repetir, el nacionalismo estatal, vuelven a las bases y a sonar con la misma música que sonaron cuando Europa vivió sus peores momentos y los años más negros de su historia. Señor, ¿qué piensa usted cuando les acusan a usted y a sus compañeros de Bildu, cuando les acusan de querer destruir España? Bueno, unos nos acusan de querer destruir España y otros nos acusan de ser un partido de Estado y ser los más leales al gobierno actual. Bueno, supongo que es un mensaje sin sentido. Nosotros no queremos destruir España, obviamente. Nosotros lo que queremos es generar una República Vasca independiente. Ese es nuestro objetivo. Pero mientras tanto, estamos intentando dotarnos de unos instrumentos y vivir en un Estado lo más digno posible, con políticas sociales más dignas, con políticas económicas más dignas y defendiendo nuestros principios desde la izquierda. Eso es nuestro objetivo. Tenemos como premisa que somos independentistas, pero esto no quita para que queramos vivir, mientras eso llega, en un Estado lo más digno posible, y en este caso pues es el Estado español, es España. Llevamos unos cuantos días con el foco puesto en la Comunidad Valenciana, también en zonas de Albacete, de Andalucía. ¿Cómo ven desde su partido todo lo ocurrido en esa comunidad, en la Comunidad Valenciana, y la gestión que se está haciendo de la tragedia ocurrida tras la Dana? Pues no hay palabras, ¿no? Las imágenes que vemos son terribles y desde aquí envío un abrazo fortísimo a todas las personas y especialmente al pueblo valenciano, pero como bien señalaba también otras personas de Castilla-La Mancha y de otras zonas, sobre la gestión. A todas luces lo que ha ocurrido ante una catástrofe natural, es cierto que es una catástrofe natural, pero hoy en día mi sensación es que teniendo los instrumentos para prever y poner sobre aviso a la población, ya digo que las catástrofes naturales no son evitables, pero sí las consecuencias que llevan a cabo. Hay algunos datos que estamos conociendo estos días que son algo más que preocupantes. Y la gestión que está llevando a cabo la Generalitat Valenciana, ahí están las imágenes, ¿no? Una semana después, desde mi punto de vista y con mucha prudencia, pero no han estado a la altura, y ya digo, poniendo la premisa de que una catástrofe natural es inevitable, ¿no?, como es esa Dana, pero el no poner en conocimiento de la población de lo que venía. Y ya hemos visto las comunicaciones de la conferencia del Júcar, hemos visto las llamadas de la delegada del gobierno a la Consejería de Justicia hasta en 3 ocasiones.
hemos sabido que el presidente de la Generalitat Valenciana, señor Mazón, no apareció por allí hasta 2 horas y media después del inicio de la reunión y que no se dio aviso hasta las 8:12 de la tarde, cuando ya las personas se estaban ahogando. Creo que hay que revisar lo ocurrido, creo que hay que revisarlo, para saber si hay algún responsable, pero también para que algo así no vuelva a ocurrir ni en Valencia ni en ningún lugar. Y de igual forma habrá que evaluar, transcurrido ese momento, cuál está siendo la gestión para volver a limpiar y volver a poner en marcha todas esas zonas tan afectadas, que yo creo que una semana después, en un Estado miembro de la Unión Europea, la gestión y la logística pues parece que es mejorable, y hay que poner en valor obviamente el trabajo que se está haciendo por todas las personas, por todos los voluntarios y voluntarias, por todas las personas que han ido allí, por todos los funcionarios que han sido solicitados por quien está dirigiendo la emergencia. El gobierno de la Generalitat Valenciana y el gobierno central ha enviado allí, y ya vemos cómo se están dejando la piel en ayudar a todas esas personas. Y una solidaridad que se ha desatado a nivel nacional. Aquí en Ceuta, bueno, pues veíamos al inicio del programa cómo salían otros 2 camiones, un tráiler y un camión del Banco de Alimentos con casi 20.000 kilos más. Supongo que en Euskadi ha ocurrido igual, también esa desatada solidaridad del pueblo que se ha volcado con el pueblo valenciano afectado por la Dana. Sí, como bien señalas, han salido desde bomberos, funcionarios y también voluntarios de diferentes organizaciones, enviando material y enviando también máquinas. Yo creo que ahí se demuestra, ¿no?, esa solidaridad que en Euskadi conocimos en el año 83. Yo era muy niño, recuerdo bien, porque fue impactante, unas inundaciones en todo el Gran Bilbao y en gran parte de Vizcaya y de Euskadi, y como también llegó esa solidaridad. Pues yo creo que en estos momentos pues es lo mínimo, ¿no?, que se puede hacer, que cada uno ayude como pueda, y yo creo que eso nos dignifica a todos y a todas, y felicito también a la ayuda que se ha enviado por diferentes organizaciones y personas, como usted señalaba, en la ciudad autónoma. Pues, señor Jon Iñarritu, muchísimas gracias por atender a la pública para hablar sobre varias cuestiones de actualidad y también sobre esa reforma de la conocida como Ley Mordaza, que ya ha pasado su primer trámite la semana pasada en el Congreso. Seguimos conectados y pendientes de cómo va ese trámite que acaba de empezar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y hasta cuando quieran. 10 de la mañana y 42 minutos, nosotros continuamos, terminamos haciendo repaso de la catástrofe sufrida en la Comunidad Valenciana por la Dana, también de la valoración que hace el diputado Iñarritu sobre la gestión que se ha hecho de esta catástrofe, y también de la ola de solidaridad desatada en todo el pueblo español, desde voluntarios hasta personas que hacen donaciones desde sus puntos de origen o desde sus puntos de residencia, y también, bueno, pues las labores de los servicios de emergencias. En este caso, como saben, aquí en Ceuta, pues hoy se produce el primer relevo del segundo grupo del 6 de Ceuta, que va a relevar a los 10 primeros bomberos que salían el pasado sábado. Este es el momento de la salida anoche desde el Parque de Bomberos. Tras las últimas informaciones, en un principio se desplazarán a Aldaya y se establecerán en el Parque del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Alcira. En esta ocasión lo que hacemos es transportar básicamente personal para dar el relevo a los 10 bomberos que tenemos allí. Están ya bastante cansados, hace como 20 minutos, 30 minutos han parado de trabajar. Han limpiado todo el material para dejarlo lo mejor posible para el servicio que haya mañana. Sobre las 6 de la mañana calculo que llegamos, hacemos el relevo en el parque de bomberos que nos han asignado, que es el de Alcira, en este caso del consorcio, y allí, una vez que estemos allí, pues ya a que nos asignen las tareas, vamos. Tras la experiencia de sus compañeros, este equipo marcha a la zona con muchas ganas de ayudar y trabajar en todo lo que se les requiera.
que hay mucho trabajo, que aquello ha sido un desastre, lo califican en algunos sitios como si hubiera caído una bomba, hay centros comerciales, hay viviendas, muchas viviendas afectadas, la zona de todo lo que son las plantas bajas, pero bueno, incluso en zonas altas también hemos estado haciendo tareas, ¿no? Nosotros básicamente llegamos a un edificio de sótano con sótanos de garaje, empezamos a achicar agua. Necesitamos que en ese momento haya 2, 3, 4 bomberos como mucho y el resto se dedican a atender a las reclamaciones que nos hacen los vecinos, que van desde rescatar un animal ya muerto de una vivienda hasta coger ropa, aperturas de puertas, acompañar a personas. Además de los 10 efectivos del 6, se han desplazado también el técnico del servicio y el jefe accidental de bomberos, que permanecerán en el puesto de mando avanzado. Yo en este caso mi idea es estar en el puesto de mando avanzado el máximo tiempo que sea posible sin estorbar, pero aprendiendo e intentando ver cómo se gestiona una emergencia de estas características. Bueno, pues esas son las valoraciones del jefe accidental del Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias de Ceuta, del Servicio de Bomberos de Ceuta, que también va en esa expedición, segundo grupo desplazado del Parque de Bomberos de la ciudad, el 6 de la ciudad, y en este caso, pues Miguel Ángel Ríos va con el ánimo de aprender, va a permanecer directamente en el control de mando avanzado. Estaremos pendientes de, bueno, pues de los trabajos que van a llevar a cabo nuestros bomberos, como estuvimos pendientes durante esta primera semana de todo lo que han hecho y de lo que además han sido felicitados y se les ha prestado agradecimiento por parte de las personas, de los habitantes de las localidades en las que han trabajado. Pues haremos lo mismo con ellos y continuamos también pendientes de los voluntarios de Cruz Roja y de nuestros regulares. 10 de la mañana y 46 minutos, abrimos la tertulia de hoy saludando a José Antonio Sáenz. Muy buenos días. Hola, buenos días. Saludamos también a Joaquín Guzmán. Muy buenas, Joaquín. Buenos días. Y a Mohamed Jadou Musa. Muy buenas. Buenos días. Tenemos, bueno, pues encima de la mesa varias cuestiones interesantes. Acabamos de hablar con el diputado por Guipúzcoa de Bildu, Jon Iñárritu, sobre la reforma de la ley Mordaza, de la conocida como ley Mordaza, que, bueno, pues una vez pasado a trámite y entrar en que fue aprobada en toma en consideración, y tenemos también, pues, encima de la mesa más Dana, más consecuencias Dana, más solidaridad, más datos que ya tenemos encima de la mesa, y tenemos también el vídeo de una persona que es familiar de una ceutí que va a estar hoy en la tertulia, que no, bueno, finalmente a última hora ha tenido que cancelar la presencia aquí en esta mesa por cuestiones laborales, pero en la que se ve la angustia vivida por los vecinos de esa zona afectada. Es un vídeo tomado a las 4:15 minutos, aproximadamente 4:15 de la tarde de ese 29 de octubre, hora en la que todavía no habían recibido ese aviso de Protección Civil, aviso que llegaba pasadas las 8 de la tarde, y en la que iba transmitiéndole a su prima, aquí en Ceuta, la desesperación de cómo está esto. Aquí no viene nadie a ayudarnos, nadie responde. Vamos a verlo y a la vuelta lo comentamos. ¿Cómo va? Igual. Ha bajado un escalón y parece que quiere bajar, pero de tanto trompicón, pues no. Esa luz del móvil es mi vecino y el otro está en el otro pilar cogido. Y seguimos esperando que alguien nos ayude. Vídeo de las 4:15, 4:16 minutos de la tarde del 29 de octubre desde una urbanización ubicada en Goyodeta. José Antonio, ¿qué te parecen? Bueno, no hemos puesto otro que es un poco más espeluznante todavía, porque en ese momento ya el agua tenía un nivel todavía superior, y el temor de las personas que estaban grabando y viendo cómo iba el agua, pues imagínense cómo podía ser. A partir ya de las 7, 8 de la tarde se perdió la conexión, y ese temor también pues lo compartían sus familiares desde aquí de Ceuta. Insistimos, iban a estar aquí, pero finalmente no pudieron. Pues con el tema este de la gota fría de Dana, o como se denomine, porque eso es un poco lo de menos, tengo unos sentimientos un poco encontrados. Tengo ahí unos sentimientos
que me hacen pensar que ha habido muchos errores, ha habido desidia, ha habido dejación, ha habido una serie de factores que han supuesto no solamente un caos que tenemos ahora, sino que ha supuesto posiblemente que haya bastantes más muertos de los que quizá tendría que haber o podría haber con una gestión más eficaz. Por otro lado, viendo la cantidad de información, información que te abruma de la cantidad de información que se recibe, veo situaciones que me horrorizan, de gente que simplemente va a hacerse una foto y se va, gente que va a aprovechar o está aprovechando, sobre todo vinculados a la extrema derecha, las cosas hay que decirlas muy claras, está aprovechando esta situación para tratar de imponer ideológicamente o de promover una caída del gobierno. Pues no lo acabo de entender muy bien, cuando lo que se precisa es pues bueno, intentar salir de esta, ¿no? Salir de esta, y acabo ya, que tengo muy claro cómo se sale con dinero. A la gente no necesita que le mandemos botellitas de agua a 700, a 800, a 1000 kilómetros de distancia en un camión. La gente necesita que se le dé dinero para poder volver a comprar sus lavadoras, sus camas, su menaje de hogar o su vehículo. Eso va a ser una situación larga, va a tardar mucho tiempo en resolverse esto, y entiendo que, iba a decir propongo, yo no soy nadie para proponer nada, evidentemente, entiendo que vía impuestos, vía subida de impuestos o vía recaudación especial de algunos impuestos o de algunos complementos, tendría que darse dinero a todas estas familias para poder salir adelante, tanto las familias como las pequeñas empresas, como las empresas, como todo el conjunto de esa zona. Bueno, desgraciadamente, pues a veces la naturaleza pues viene con esta fuerza y arrasa pueblos, arrasa ciudades. En este caso, afortunadamente, hay mecanismos de prevención y de hecho se ha prevenido. Lo que pasa que en este caso, pues como se viene hablando estos días, pues las autoridades no se han puesto de acuerdo o no se han tomado en serio de que esto podía llegar a tal dimensiones. El resultado es el que tenemos, muchísima gente muerta, la verdad de una manera un poco absurda, porque se podía haber prevenido y las muertes hubiesen sido muchísimo menos. Ahora mismo se está dejando eso al lado y se está metiendo en una guerra política, a ver quién aprovecha más de quién para derrocar a otro, y eso creo que está dando un mal ejemplo a la ciudadanía en general, independientemente de la ideología de cada uno. Aquí lo que hay que hacer es aunar fuerzas y buscar la manera de sacar a esa pobre gente de la situación en que está. Por cierto, que Interior ha aumentado el balance de víctimas mortales a 219 y de desaparecidos a 93. Joaquín. Pues desgraciadamente vamos a superar los 300. Cualquier vida, una sola vida, ya es lamentable que se haya perdido, pero ya las cosas no tienen solución, lo que ha pasado. Yo insisto, como otras veces que he tenido la suerte de poder intervenir contigo, Susana, en decir lo mismo. Se trata de hacer las cosas bien, se trata de exigir lo que está escrito. Si es que ya está escrito, es que Valencia tiene un plan contra las inundaciones. Pero, por ejemplo, el plan contra las inundaciones de Valencia, que es del 2003, se da la contradicción que del 2003 al 2009 se han construido 3 de cada 10 casas que se construían, se han construido en zonas inundables. Cuando el boom inmobiliario, quiero decir con esto, que tenemos legislación para todo. ¿Recuerdas el otro día, la tertulia del otro día, sí, que el compañero decía, ya hay una ley del 81 de coordinación? Pero lo que estamos viendo es que no ha habido coordinación. Que el uno ha dicho, tú es cosa tuya, si tú no me llamas, si el otro. Yo insisto, legislación tenemos, hagamos cumplir la legislación. Luego, necesitamos un organismo independiente que se encargue de tomar decisiones cuando son decisiones de cosas tan necesarias, formadas por técnicos, y que no se quede la casa por barrer porque el uno diga que es competencia tuya
o es competencia mía. Otra cosa que ha dicho Musa y que me parece también muy correcta, dejar de utilizar las desgracias para dar un golpe en la cara del otro. Y por último, también lo que ha dicho José Antonio, mecanismos que se traduzcan en dinero. Yo recuerdo cuando era chico que todavía gobernaba Franco, que se puso una peseta más en los sellos para ayudar a no sé qué, no me acuerdo. Sí, al Plan Sur, hemos puesto el sello. No me acuerdo para lo que era, me conectado. acuerdo de lo de la peseta. Sí, se obligaba entonces, a lo mejor utilizar siempre el mismo sello, exacto, son 25 céntimos. No me acuerdo, el sello me acuerdo lo pusimos ayer. Y ese dinero del sí, sello era para ayudar a sufragar el Plan Sur de 1957, que ayudó a que en esta dana, ahora en octubre del 24, no fuera, pues no llegara y algo el agua pasó también al Valencia. Aquí tenemos el sello. Algo mira, pasó también para la línea de la Concepción, para cuando se cerró la frontera de Gibraltar. Entonces, pues a lo mejor se puede pensar en subir 2 puntos el IVA de las cosas para ayudar a esta gente. Ahí tenemos el sello, el Plan Sur, en el cual muy interesante, pues se enviaba Susana, ese sello. El cauce del río y entonces no llegó. ¿De qué año era? Del 57, el 57. ¿no? Del 57. Año en el que también hubo otra riada. Enorme. Hablabas o hacías la referencia, Joaquín, acerca de por qué se construye zona inundable. Y ayer tocábamos este tema con un ingeniero de caminos, que además es el responsable y representante del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía aquí en Ceuta, el señor Rafa Peñalver. Le preguntábamos por ese asunto y dice, ¿quiere decir que en zonas inundables no se pueda construir? No, sí se puede construir, pero tiene que tener unos cánones, unos materiales, pues está supervisado evidentemente por profesionales, y después también qué tipo de infraestructuras. En ese sentido, pues no veía correcto hacer construcciones, edificios con garajes subterráneos, o, por ejemplo, edificios destinados al uso de personas mayores, sobre todo en la primera planta. Claro, esa era la reflexión del ingeniero de caminos. Y en este sentido, pues esas imágenes que veíamos antes de una señora que se llama Isabel, que vive en Godella, que tiene aquí a su familia, que tiene aquí a su prima hermana, que es como una hermana, pues nos enviaba un audio también diciendo, es la tercera vez que nos pasa. Es la tercera vez que nos pasa. Y seguimos reconstruyendo nuestras casas, y no sabemos si va a pasar el mes que viene, dentro de 2 meses, dentro de 5 meses, dentro de 1 año. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se puede hacer con esta situación? Yo creo que siendo esta situación tan caótica y tan dramática, también es un momento de oportunidad de planificar una reordenación del territorio. Hay que tener en cuenta que ahora hay que poner, no sé, desde alcantarillado nuevo, instalaciones eléctricas, hay que hacer ahora una serie de obras de infraestructura muy importantes que quizás se pueden aprovechar para reordenar el territorio y decir, bueno, pues habrá viviendas, habrá zonas edificables donde están edificados que no se debe, habrá otras zonas, otros edificios que no cumplen con los requisitos que deban de tener, y entonces puede ser un momento importante para ya te digo, reordenar el territorio. De todo esto, a mí hay una cosa que me sigue dando miedo, y yo te la voy a decir, os la voy a decir. Tenemos el ejemplo muy reciente, hace 4 años tuvimos una crisis sanitaria con miles y miles de muertos en España, y ahora hemos ido descubriendo cómo los listos, digo listos entre comillas, para que no se me ofenda a nadie, aprovecharon para hacer negocio. Me da mucho miedo en esta situación la cantidad de gente que va a haber alrededor en busca de negocio. Y yo veo lícito que un constructor construya, veo lícito que un comerciante venda sus lavadoras, o veo lícito que un pintor pues tenga su trabajo y pinte, ¿no? Lo que no voy a ver lógico es que los precios se disparen, que se aproveche para dinero público que va a haber por el medio, mucho dinero público va a haber por el medio, acabe en bolsillos y no responda a obras o no responda a tal. Esto es lo que me da a mí mucho miedo. Ya te digo, siendo un momento de oportunidades, también es momento de tener mucho cuidado con esto, a ver si aprendemos de una vez. Disculpadme un momento, porque nos pide paso Rafael Morales. Hablábamos al principio del programa, conectábamos con el Instituto de Educación Secundaria Almina, uno de los centros que van a acoger
durante esta jornada de jueves y mañana las pruebas de conocimientos, de acreditación de conocimientos para los aspirantes a ser, en este caso, profesores interinos. Aquí en Ceuta, en primaria hay 1.500, en secundaria 2.000 aspirantes. Para que se hagan una idea, bueno, pues en la lista de interinos de primaria pues hay en torno a 500, de los que suelen trabajar entre el cuerpo de maestros y especialidades como gimnasia o educación física y música, pues en torno al centenar durante todo el año. Pues ahora hay 1.500 aspirantes más a unirse a esa lista ordinaria, y en secundaria son 2.000. Es por eso por lo que los interinos aquí en Ceuta piden a la dirección provincial que de alguna manera se les proteja un poco a aquellos que hicieron la oposición, el examen de oposición aquí en Ceuta. Rafa Morales está con su presidente. Muy buena, Rafa. Muy buena, Susana. Pues sí, hoy venimos contando, como ya indicas, ese proceso de listas extraordinarias, de exámenes extraordinarios al que van a optar, están inscritos 2.000 personas en el caso de secundaria, de sectores también, como hemos estado esta mañana, de mantenimiento de vehículo y también de las escuelas de idiomas en este sentido. Nosotros nos encontramos con el presidente de Epidose, de la Plataforma de Interinos de Docentes de Ceuta. Muy buenos días, Luismi Tobar. Hola, buenos días. Y por su parte, por la parte de la plataforma, han hecho una reivindicación a la dirección provincial del Ministerio pidiendo protección de cara a la hora de, como docentes, cuando os presentáis a procesos ordinarios, para que no haya ese agravio comparativo con otras comunidades, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos ejercido más que de portavoces, de altavoces, de un malestar que había en un gran número del colectivo de interinos, que nos hicieron llegar varios escritos y nosotros lo remitimos a la prensa para que tuviera un poco de conocimiento. Entonces, a través de ahí hemos empezado a contactar con director provincial, por ejemplo, y estamos haciendo algunas gestiones para que se vigile este suceso que está pasando de efecto llamada bastante llamativo. Porque ese efecto llamada lo que supone que cuando hay la jornada, mejor dicho, el año de ordinario de exámenes ordinarios, los interinos os quedáis en lista, pero luego sucede que personas de otras comunidades, que se ha presentado en otras comunidades, pueden meter esa baremación de méritos y esa nota que saquen en otras comunidades, ¿no? Sí, se creó un mecanismo para que los interinos de Ceuta pudiésemos presentarnos en otras comunidades y ir ganando méritos, pero esa puerta de salida, por así decirlo, también es de entrada. Los primeros años poca gente se daba cuenta de eso, pero últimamente, en estos 2-3 últimos años, la academia, incluso sindicatos pequeños de la península, están publicitando Territorio MES, que somos Ceuta y Melilla, y bueno, ya se ha visto que 1.500 personas no es algo normal cuando en las listas ordinarias hay 500 personas en maestros y otros 600, 400 en las listas de profesores, y vienen 2.000 a presentarse a esta pequeña prueba. El efecto perjudicial va a suceder en verano, por eso estamos intentando que pongan el foco en este problema, que se solucione este mecanismo, no sustituirlo ni a lo mejor suprimirlo, pero sí modificarlo para que haya un pequeño tapón a esta puerta trasera, ¿no?, que se ha generado. Vamos a aclarar a las personas que nos están viendo, porque claro, hoy hay convocatorias extraordinarias. El espectador puede estar pensando, si se convocan extraordinarias, porque aquí están las listas cubiertas. Y ahora lo que está indicando Luismi Tobar es que estas listas extraordinarias en junio van a repercutir. ¿Cómo se aclara esto? A ver, se supone que las listas extraordinarias se abren o se convoca a gente cuando se han gastado las ordinarias. Es decir, estaríamos trabajando todos los interinos de Ceuta, cosa que no está sucediendo. Va a pasar en unas pequeñas especialidades que son pequeñas y han decidido, para no hacer una convocatoria ahora de una especialidad y en enero hacer otra, vamos a sacar las de todas las posibles que se pueden gastar a lo largo del año. Eso es lo que ha generado ese efecto de llamada, de ese boom. Hay gente que se piensa que se está presentando unas oposiciones, gente que acaba de salir de la carrera, gente que tiene ilusiones en poder empezar a trabajar aquí en Ceuta, pero va a ser complicado en este año, porque no se van a gastar las listas de muchas especialidades. Por ejemplo,
en educación física es difícil que se gaste. Y sin embargo se ha convocado. Han venido unos 800 personas solo para la lista de educación física cuando están trabajando de interinos. Y lo que ocurriría de cara a verano, que está prevista la convocatoria ordinaria para secundaria, que las personas que ahora mismo están en lista extraordinaria, que entren a partir de estos exámenes, ya pasarían a ordinaria, hiciesen el examen en Madrid, en Sevilla, en Andalucía, donde fuese. Es el problema que te he indicado, ¿no? Ese mecanismo de que nosotros nos pudiésemos presentar fuera se ha convertido en me presento fuera. Gente que no se ha presentado nunca aquí en Ceuta a una oposición, se trae su certificado y cuando haya oposición este 2025, por ejemplo, pues se va a traer su nota, sus méritos, su experiencia y todo. El problema también se agrava porque nosotros no tenemos esa ventaja. Sí, nos podemos llevar la nota fuera, pero Andalucía tiene una lista preferente, Murcia tiene su propio mecanismo de protección de la gente de allí, Extremadura también, entonces lo que estamos pidiendo creo que también va en el sentido de crear un mecanismo de protección a la gente que elige, a la gente de Ceuta y a la gente que elige Ceuta como primera opción. Creo que hemos demostrado que queremos estar aquí, nos gusta la ciudad, queremos seguir trabajando aquí, pero sin embargo nos están poniendo en exposición a la gente de la península que no elige Ceuta, que bueno, lo pone como un daño colateral, si no me sale lo mío en mi comunidad, pues me voy allí. Entonces, bueno, vamos a proteger también un poco a la gente de aquí. Y pasaría ese mecanismo porque esas personas se quedasen por detrás, ¿no?, de quienes en ordinarias, esos interinos docentes, sí, pues bueno, están aquí en Ceuta. Los que han entrado en una lista extraordinaria, bueno, pues que sigan estando en una lista extraordinaria, no pasen a la ordinaria. El mecanismo, ya por ejemplo con el director provincial cuando nos reunimos, yo se lo comenté, digo, nosotros no somos abogados, no somos juristas, entonces no sabemos qué cabida legal puede tener. El Ministerio son los sindicatos los que tienen que trabajar en este sentido, ver cómo modifican ese párrafo o cómo se puede dar cabida sin perjudicar a la gente que quiere seguir presentándose fuera y darle una cabida legal en la orden de interinos, hacer una modificación de aquí antes del verano de 2025, que es cuando nos vamos a encontrar con el problema. Esto les va a afectar sobre todo a la gente que lleva pocos años trabajando y a los nuevos interinos. A la gente que no ha trabajado nunca de aquí de Ceuta les va a perjudicar muchísimo. Pero si esto sigue así, en varios años nos va a llegar a afectar a todos. Luis Tobar, en cuanto a la estabilización de interinos, ¿qué actualidad tenemos? ¿Qué plazos se contemplan? Porque tenemos que recordar que a 31 de diciembre, ¿no?, tendría que estar ya supuestamente todo hecho adecuadamente, ¿no? Sí, bueno, el proceso de estabilización yo lo calificaría de fracaso, ¿vale? Tenía unas intenciones, presionado por la Unión Europea, de la gente que lleva más de 3, más de 6 años trabajando, concatenando contratos sucesivos, pues se le diese una estabilización. Lo que se ha hecho es estabilizar las plazas. Concurso de méritos que salió, se restringió mucho el número de plazas porque pensando que podía también venir gente de fuera, bueno, pero este proceso de oposiciones diferentes, ¿no?, para estabilizar, pues los resultados no han sido los que se esperaban. Ha podido estabilizar menos del 50% de la gente que lleva más de 3 o más de 6 años trabajando. Por lo tanto, sigue habiendo un número grande de gente, en ese caso de fraude de ley, que no se le ha estabilizado y Europa quiere que para el 31 de diciembre se solucione. No sabemos al final Ministerio y Comunidades Autónomas, porque esto al final perjudica a todo el Estado. Y de momento a verlas venir en cuestión de mes y medio prácticamente. Sí, no sabemos si van a intentar sacar alguna solución antes del 31 de diciembre o publicar algo que tenga cabida, como se hizo en la ley 2021, ¿no?, que se dijo que eran 3 años progresivos. Dice, bueno, pues a lo mejor sacan otra vez que en 2 años y así Europa le da una prórroga, pero si no, la sanción que Europa le va a poner a España va a ser cuantiosa. Y al final eso, la gente que no estabiliza también se le pagan unas indemnizaciones. Creemos que no es la solución y va a ser un gasto importante para la administración pública. Luis Tobar, presidente de la Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta, muchas gracias por atender nuevamente a la pública. De nada, y gracias a vosotros por dar difusión a esta problemática. Pues nos quedamos con esas reivindicaciones, esa solicitud de ayuda, de protección que se ha enviado por parte de Pidose precisamente a la Dirección Provincial del Ministerio, pidiendo protección para los interinos de Ceuta.
Pues muchas gracias, Rafa. Comenzamos el programa en esa conexión en el Instituto Almina con pues la prueba, una de las primeras pruebas para acreditar a conocimientos a las que están citados estos 2.000 aspirantes a profesores interinos en secundaria. Hay 1.500 aspirantes en primaria. Sobre este asunto quería hacer una aclaración, Joaquín Guzmán, que es conocedor del tema como docente que es. ¿Y qué opinión te merece esa reivindicación de los interinos de Ceuta, Joaquín? A mí me parece muy justa la reivindicación. Me parece muy justa porque nosotros tenemos el deber de proteger a nuestros interinos. Y siempre que cumplamos la Constitución y no discriminemos, tenemos que tomar medidas para mejorarla. Yo he defendido siempre que hay medidas que se pueden tomar en todos los trabajos para darle trabajo precisamente a la gente de Ceuta, que es uno de los lugares donde tenemos más paro de toda España. Y por lo tanto, yo lo que haría sería lo que hacen muchas otras autonomías. Es decir, ya que se ha cometido el error de permitir que venga todo el mundo, por lo menos poner en las pruebas detalles que tengan que ver con nuestra comunidad y que de alguna forma beneficien a esas personas. Por ejemplo, en Historia del Arte es muy fácil poner un ejemplo diciendo que puede caer el examen sobre la Virgen de África o sobre el foso de San Felipe. Eso está permitido, eso no va contra la Constitución y contra el derecho de las personas a tener igualdad a la hora de ser evaluados, y lo que hace es de alguna forma echar una mano a estas personas que son nuestros interinos. ¿Tú pondrías en estas pruebas Ya se ha hecho. de conocimiento, pondrías no me lo preguntas invento. Locales? No me lo invento, ya se ha Pero con hecho. respecto a la petición concreta, en concreta, que hacen sí. los interinos de que se proteja de alguna manera a aquellos, no solamente ceutíes, aquellos interinos que apuesten como primera acción por el examen, por la oposición aquí en Ceuta. Una vez que salen las oposiciones, la convocatoria, que se priorice al que haga el examen de oposición aquí en Ceuta, no al que venga con el certificado de haber hecho la oposición, por ejemplo, en Andalucía, Murcia o Extremadura. Yo priorizaría a los nuestros, entre otras cosas, porque, como sabemos, Ceuta tiene una población muy peculiar. Nosotros tenemos 4 culturas, 2 predominantes, que son la musulmana y la cristiana, pero tenemos 4 culturas. Y no es fácil ser maestro de una clase donde hay personas de distintas culturas. No es nada fácil ser maestro o profesor en ningún sitio. Pero en un lugar donde las 4 culturas funcionan, se necesita personas que sepan de eso. Y quienes van a saber mejor que quienes ya están trabajando aquí en ese tema. ¿Y cómo encajaría eso dentro de la legalidad, teniendo en cuenta que son plazas públicas? Nos comentaban que en todas las autonomías hay algún sistema de protección, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en Andalucía no cuentan los méritos hasta que no se trabaje un día en la comunidad andaluza. ¿Cómo veis vosotros esta reivindicación y ese encaje con la vía legal? Hombre, el encaje con la vía legal seguramente que se puede encontrar y sin mucha dificultad. Medidas que se pueden adoptar y que están dentro de la legalidad hay seguro, y yo entiendo que es necesario, importante, imprescindible, diría, proteger a los interinos de Ceuta, que son los que luego van a desarrollar su vida aquí, los que van a generar actividad económica y los que en definitiva van a cuidar de nuestros hijos. Cuidar educativamente, digo. Yo te añadiría que son los que ya están haciendo efectivamente. Sí, pero incidimos, no dicen a los interinos de Ceuta, dicen a los interinos que hayan hecho el examen de oposición en Ceuta, que hayan apostado por la oposición en Ceuta en caso de que coincidan las oposiciones en Andalucía y Ceuta, por ejemplo, pues que se priorice en esa lista a los que apostaron por el examen de aquí, sean de Ceuta o sean de Asturias. Ese examen ese examen no era de todas las especialidades. Hay muchos interinos que están de otras, que han tenido que ir fuera a examinarse porque su especialidad no sabía. Por eso se ha hecho esta medida. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros.
Es verdad que estas oportunidades sirvan para que la gente de Ceuta trabaje, simplemente hay que buscar la manera legal, como han dicho los dos compañeros entendidos en el tema, de que se dé preferencia a la gente de Ceuta con todo el paro que tenemos aquí. No solamente con el paro, sino es una forma de arraigo de la gente joven. También. Porque la gente joven no encuentra posibilidades y se va. Entonces es una población que se va envejeciendo, que va cambiando, y es bueno que estas medidas se mantengan o se incrementen. Bueno, quedan pocos minutos ya de tertulia y no me gustaría despediros sin preguntaros por esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Hace unos instantes hablábamos con el diputado en el Congreso de Bildu, el señor Jon Iñarritu, sobre esta medida, esta proposición no de ley que ha pasado el trámite para ser debatida ahora en el Congreso, un trámite que ha pasado con 176 votos a favor, 170 en contra, muy justito, y sobre todo por los temas que suscitan el debate. Por un lado, pues esas quejas por parte de algunas formaciones políticas y también de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que probablemente les hiciera perder pues ese principio de autoridad, y por otro lado también en cuanto a los cambios con respecto a la política migratoria en las fronteras, que sobre las devoluciones en caliente y la eliminación y la prohibición de las devoluciones en caliente, y también la supresión de las pelotas de goma. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Yo creo que nos están engañando desde el Partido Popular cuando nos dicen que hay una pérdida de autoridad. Mira, la ley Mordaza, que la supresión de la ley Mordaza es una reivindicación de los progresistas de este país desde hace varios años, se pone en marcha por parte del gobierno de Rajoy básicamente para acallar las protestas contra el gobierno de Rajoy. Entonces se pasa de una situación, vamos a llamarla normal, a criminalizar la protesta contra, aprovechando eso, pues bueno, pues se ponen en marcha una serie de mecanismos que han conseguido pues que prácticamente no se pueda protestar por nada, o no se pueda uno manifestar, o no pueda uno hacer mil cosas. Tú lees cualquier informe de Amnistía Internacional, que creo que es una organización que está perfectamente determinada quiénes son y que no creo que cause muchas dudas, y entonces hay datos pues asombrosos, ¿no? Una asociación de personas en Madrid que se oponen a la tala de 1000 árboles llevan de multas más de 50.000 euros por la ley Mordaza. Entonces, ¿se va a perder autoridad por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado? No se va a perder autoridad. Ahora, lo que no se puede es que por el testimonio de unos policías acaben 4 chavales de Zaragoza en la cárcel con 4 años de pena, con 4 años y pico de cárcel, porque según el testimonio de unos policías, sin ninguna prueba más, simplemente con el testimonio les han condenado en tres instancias distintas. Entonces, yo estoy de acuerdo con, no va a ser la supresión, sino al menos con la modificación de la ley Mordaza, y el tema de la inmigración. No tengo yo tan claro que eso vaya a suponer una entrada libre y masiva de inmigrantes, para nada. Se va quizá a regular un poquito mejor, o se debe regular un poquito mejor el tema de las expulsiones o el tema de las devoluciones. Todo ello tiene que estar, o entiendo que tiene que estar sometido a un procedimiento administrativo perfectamente tasado, y bueno, lo que no se puede tampoco es para instar un expediente de expulsión tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Eso es una locura también. ¿Ves factible que vaya a salir adelante y antes de que cumpla el 10º aniversario el actual, como pretenden los proponentes? Yo no lo veo factible, no. Yo tengo la esperanza de que ocurra, que es distinto. ¿Eres optimista? Sí, soy optimista porque creo que concurren los intereses que no son iguales, pero intereses de un grupo de partidos y de diputados coinciden en un camino, cada uno por un interés distinto, pero bueno, yo espero que el final merezca la pena. Yo también estoy totalmente de acuerdo con la reforma de la ley. Yo tuve ocasión de acompañar a este diputado, a Jon, cuando vino a Ceuta. Estuvimos en la frontera, en el CETI, por el perímetro. Bueno, y estuvimos hablando, aparte de Ceuta, de las peculiaridades que
que aquí en Ceuta del tema de la ley de extranjería. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero el punto de la devolución en caliente, la verdad, como somos una ciudad fronteriza, entonces había que, no sé cómo decirlo, ¿no? Había que mirar, porque todavía está en desarrollo, me imagino que ya lo tenéis que tener claro. También Izquierda Republicana votó a favor en este tema, los demás partidos estaban en contra. Pero en este caso, digo, la devolución de caliente, somos una ciudad fronteriza y había que mirarlo de una manera un poco, no preocupante, pero sí a ver de cómo se va a hacer. Porque, claro, si aceptamos a todo el mundo y aplicamos la ley, en este caso, como dijo aquí el compañero, se le deja un tiempo. Y en ese tiempo, claro, se le da una documentación a la persona que entra. Y en esa documentación está claro que puede circular por todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría, que al conseguir ese documento, nadie se queda en Ceuta. Entonces, ese es el punto que nosotros aquí en Ceuta, pues como tenemos el CETI ya saturado, el tema de la ley del menor más todavía, pues puede tener un poquito de complicación por lo demás. Por los demás puntos yo totalmente estoy de acuerdo. Hay quien rechaza esa reforma, incluso sobre todo en el ámbito de los cambios en cuanto a las devoluciones en caliente y demás, de decir que esta reforma no solo ayudaría a colapsar el CETI, sino que además provocaría un flujo incontrolado de inmigrantes hacia la península. ¿Tú estás a favor o en contra de esa reforma? Bueno, Susana, yo no estoy muy informado de este tema, no me atrevo a dar mi opinión. Lo único que te diría en general de la ley Mordaza es que sí estoy a favor de cualquier cosa que permita que la gente se exprese lo más libremente posible en cualquier aspecto. Ahora bien, ya ateniéndonos a este aspecto que puede suponer la supresión o la modificación con respecto a la inmigración, en eso no tengo todavía información y entonces sería muy grave que hablara sin saber porque es un tema muy delicado. Pues lo dejamos para otro día y para otro momento, Joaquín, ¿te parece? Muy bien. Joaquín, muchas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de tu vuelta a las tertulias y muchísimas gracias también a Mohamed Hadoud Musa. Un placer a los tres. Nos vemos próximamente, la semana que viene quizás, para hablar de otros temas de interés y de actualidad. De Donald Trump. De Donald Trump también, que hoy nos hemos quedado sin tiempo porque han entrado en juego las demandas y las reivindicaciones de los interinos. Muchísimas gracias. 11:21, abrimos ya la página cultural. Veremos ya un poco el repaso a la agenda que tenemos, al menú que tenemos este fin de semana y lo hacemos con dos platos fuertes. Uno lo tenemos esta tarde. Lo tenemos esta tarde con flamenquito, bueno, Ana Villazán, muy buenas, en el Teatro Rebellín, pero también hay una actividad previa en una escuela de danza. Cuéntanos con quién estás y qué es lo que van a hacer en Ceuta. Pues el protagonista de esas dos citas a las que haces referencia, Susana, es David Morales. Él lleva haciendo perceptible eso, que es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es el flamenco, desde niño. Con decirte que a los 11 años estaba ya de gira internacional, pues creo que está todo dicho. Llega a Ceuta, lo hace acompañado por Salvador Andrades a la guitarra y por Esperanza Soria al cante, con Bailando, que es flamenco, un espectáculo que, buenos días David, os hace venir a este lado del estrecho, de la mano de la Fundación Premio Convivencia, del Instituto Cervantes, que se han empeñado este noviembre en promocionar el flamenco. Y no sabemos si es tanto porque el flamenco necesita promoción o es el mundo el que necesita de ejemplos como el flamenco para probar que el abrazo entre culturas es una manera de caminar por nuestra era. Muy bonita esa última parte que dices buenas tardes y bueno, encantado de estar aquí, estamos con muchísimas ganas. Yo creo que el flamenco forma parte de la música culta de Andalucía, la música culta de España, del mundo, y tenemos que hacer mucho flamenco, mucho. Como ejemplo, entonces. Sí, yo creo que como ejemplo sí que lo es. 40 años en los escenarios por todo el mundo. ¿Hay alguno que en toda esta vida dedicado a este arte se le haya resistido o al que le tenga ganas y no haya podido todavía taconear? Y a la inversa, ¿hay alguno que haya dejado alguna herida pendiente de restañar? Bueno, pendiente de pestañear ninguna. Siempre hemos salido con muchísimas ganas, con mucha ilusión, entregarnos en cuerpo y alma al público, al escenario, a lo que verdaderamente hemos mamado desde pequeños,
utilicemos esa jerga y muy feliz. Y escenarios, bueno, pues siempre hay muchos que uno tiene ganas de estar, ganas de... Australia no hemos estado todavía, hay sitios, lugares que todavía se nos escapan, pero bueno, siempre yo creo que el flamenco es una forma de vida, que en este caso los tres, nuestra forma de caminar, de vivir, y bueno, y es lo que nos ha enseñado de pequeño. Hemos caminado con esa forma de vida y después, bueno, nosotros con nuestra niñez y con nuestra madurez hemos querido lo que hacíamos y en eso trabajamos y a eso nos dedicamos. Por alusiones, Salvador, Esperanza, ¿cómo es compartir escenario entre amigos y en un espectáculo como el que hoy podrá disfrutarse en Ceuta bailando, que es flamenco? Bueno, en mi caso, bueno, y también para Esperanza, David es como un hermano con el que más tengo relación. Con Esperanza actuamos de vez en cuando y bueno, pues es como estar en familia pero en un escenario. Le tenemos más respeto al público que entre nosotros ya te puedes imaginar que convivencia diaria y amigos y como hermanos, ya te digo. ¿Y es fácil trabajar entre hermanos, entre amigos, Esperanza? Hola, muy buena a todos. Pues sí, la verdad que es lo que dice Salvador, ¿no? Yo con David llevo 30 años de amistad y somos compadres, lo admiro, eso ya aparte de la amistad, es un bailador que tiene lo que hoy falta mucho en el baile, como es la improvisación. David es una persona que se entrega en el instante, en el momento. Y aunque es muy trabajador, muy luchador, muy todo, pero siempre deja esa cosa del flamenco, de improvisar, que hoy está muy falto de eso, y para mí eso es muy importante cuando trabajo con él, porque me gusta improvisar, me gusta ver cómo estamos ese día. Hoy un día estamos como Curro Romero, un día muy bien y otro regular, porque hay mucha improvisación en la forma de ver el flamenco de David. Para mí eso es muy importante y me encanta trabajar con él por eso, aparte porque lo quiero, lo adoro, es mi hermano. Entonces, son muchas cosas positivas. Qué pena que falte de eso, ¿no? Esa reflexión, porque el flamenco tiene mucho de eso, mucho de técnica, mucho de trabajo, pero también esa otra parte que no se puede planificar, que es la emoción, el sentimiento que se transmite en el momento del espectáculo. Es lo más importante y yo creo que es una cosa de la que hay mucha falta de eso. Muy importante el equilibrio entre el 50% de técnica y el 50% de, bueno, aquí estamos. Esperanza, canta lo que te apetezca hoy, por soleá, por alegría, por bulería, y la letra que tú quieras, y Salvador a la farceta que quieras, que entre los tres nos vamos a mirar, nos vamos a inspirar y vamos a encontrarnos y vamos a hacer que el público, esa vibración que nosotros vamos a sentir en el escenario, el público lo reciba y lo pueda disfrutar. Es lo que dice Salvador, es tirarte al precipicio, pero yo creo que es lo bonito que tiene, porque si no sería un día a día todo lo mismo, y el flamenco no consiste en eso. Son muchos los que se van a tirar al precipicio con vosotros esta tarde, porque está muy bien la venta de entradas en el teatro, pero antes a las 5, masterclass. Sí, ahí vamos a explicarle a las chicas un poco de bulería por soleá, vamos a trabajar un poco, trabajaremos mucho el tema de la improvisación, de cómo se ve el flamenco desde el escenario, de cómo se transmite, de cuál es la técnica, que hasta dónde hay que llevar esa técnica y esa preocupación para la hora de bailar. Y cuando te levantas por la mañana, si estás preocupado o no estás preocupado, y intentar de transmitir la persona, el baile, la guitarra, el cante, pero sobre todo la persona, lo que cada uno es interior, poderlo transmitir al público. ¿Cómo de flamenca pensáis en Ceuta? No es vuestra primera vez en la ciudad, incluso de niño ha estado por aquí David. Uno piensa en Ceuta y piensa en flamenco. Bueno, yo tuve una niñez muy flamenca, muy precoz. Desde los 6 o 7 años estaba ya bailando y en los primeros festivales de Andalucía, y recuerdo muchas noches largas de madrugadas y de mañanas claras, de las claritas del día en Ceuta, junto con los amigos de la tertulia de Ceuta. Estaban acordando de Juan Corrales, hemos dicho este hombre, de Paco Vallecillo, te estoy hablando de los años 80, 85. Hemos venido muchas veces con Chano Lobato también, y después hemos estado con algunos que es nuestro espectáculo. O sea que sé que es una tierra flamenca, muy aficionado, muy responsable a la hora de saber lo que ven y lo que quieren, y a la hora de aplaudir no es fácil tampoco, y creo que bueno, que vamos a intentar de disfrutarlo y de pasarlo bien con el público.
pues que así sea, que disfruten del público ceutí, que el público ceutí disfrute de esta, qué mejor manera que celebrar los 14 años que se cumplen este mes de la declaración por parte de la UNESCO del flamenco como patrimonio cultural inmaterial, que haciéndolo, pues disfrutando de ese espectáculo a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. Va muy bien la venta de entradas, pero quedan, y el precio no es óbice para no disfrutarlo porque es asequible. Hay entradas a 3 y a 5 euros. Ceuta.es, la página donde se pueden adquirir las entradas. Muchísimas gracias, Ana, por este primer aperitivo del fin de semana, aperitivo cultural, cargado de flamenco, bailando, que es flamenco, y seguimos hablando de cultura, de flamenco y además de jazz. Y es que llega una nueva edición del Festival de Jazz de Ceuta, llega este año con doble cita, mañana viernes, fusión de flamenco y jazz, con Antonio Lizana Quintet, y luego el sábado el Kinky Jazz de Mama Chencha. Ambos espectáculos serán en el Teatro Auditorio del Rebellín, ambos espectáculos serán a las 8 de la tarde, viernes y sábado. Las entradas están a la venta en la web ceuta.es, de la misma manera que el espectáculo de esta tarde, Bailando, que es flamenco. En este caso, con el Festival de Jazz, como es habitual, hay posibilidad de un abono por los dos de entre 9 y 16 euros según la ubicación, y por separado los precios son entre 5 y 12 euros, eso sí, en ambos casos con descuentos para los colectivos habituales. Vamos a saborear el primer plato de este menú de jazz, menú cultural de jazz para el fin de semana. Primer plato, Antonio Lizana Quintet, liderado por el compositor, saxofonista de jazz y cantador flamenco Antonio Lizana, que es un auténtico cantador de flamenco y talentoso saxofonista de jazz, de corazón andaluz, con alma improvisadora, que ha llevado su música, su arte, su fusión de jazz y de flamenco a festivales de todo el mundo, que este viernes llega a Ceuta y que está con nosotros. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Estábamos escuchando ahora a un compañero del mundo del flamenco, que también, bueno, pues está muy inspirado en el tema de la improvisación en el mundo de la música, en el mundo del flamenco. En este caso se une la improvisación en el flamenco y también en el jazz con ese saxofón. Ya no es la primera vez, o no es la primera vez que viene a Ceuta Antonio Lizana. ¿Cómo se presenta en esta ocasión el espectáculo de mañana en el Festival de Jazz? Pues bueno, básicamente vamos a presentar nuestro último disco, un disco que salió hace casi exactamente un año y que nos ha tenido viajando este año por todo el mundo. Yo recién he llegado a casa después de 2 meses que he estado de gira, pues por orden cronológico inverso. Acabo de llegar de Manchester, pero antes estuve en Nepal, y antes estuve en el País Vasco, y antes estuve en Francia 2 semanas, Italia, España, en fin, que hemos llevado una marcha muy, muy intensa. Y bueno, la música, siempre que se trata de describir con palabras, comete uno el riesgo de que se le queden muchas cositas por fuera. Pero, como bien decía, es verdad que las principales influencias nuestras pues son el jazz y son el flamenco. Lo que quiere decir es que en la mayoría de las composiciones hay cante, hay melodías que nos conectan con nuestra tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchos espacios que se abren para la improvisación, no solo, como el compañero anterior estaba comentando, ¿no? Esa improvisación desde el punto de vista flamenco, sino que también abrimos la improvisación desde el punto de vista del jazz, ¿no? Bueno, con el saxo y con el piano. Vengo con mi quinteto habitual, con el mismo que grabé el disco, que tenemos piano, bajo, batería, un bailador que también me hace los coros, y yo mismo con el cante y con el saxo. ¿Cómo es esa integración
con el quinteto, teniendo en cuenta que, bueno, que el jazz es improvisación pura y dura, ese trabajo con el quinteto, porque ha venido aquí en más ocasiones, insistimos, ha llevado sus trabajos a escenarios y festivales de todas las partes del mundo, pero no solamente con el quinteto, también tríos y con otras fórmulas. En este caso, el trabajo con el quinteto, ¿cómo es sobre un escenario en un festival de jazz? Bueno, como bien dice, es verdad que participo en muchas colaboraciones con otros artistas, pero sí que es verdad que en este quinteto obtengo todos los colores que me gusta tener, ¿no? Porque por una parte tengo lo que sería el cuarteto de jazz tradicional, por lo cual en algunos momentos se siente uno que está como en un contexto musical como muy contemporáneo, ¿no? y muy jazzero. De hecho, la mayoría de sitios donde trabajamos son festivales de jazz, pero en cambio tener al Maui de Cádiz, que un bailaor con mucho soniquete, con mucha presencia, que también canta, me hace tener como el punto de tierra, el punto de anclaje siempre presente. Entonces, como que lo tengo todo. Y entonces se dan situaciones de unas improvisaciones como muy contemporáneas, pero el Maui está tocando las palmas y te está jaleando. Entonces parece que todo está como dentro de contexto, ¿no? El flamenco y el jazz podríamos decir que comparten como una profundidad emocional. ¿Cómo consigues integrar esa improvisación del jazz de la que venimos hablando a lo largo de toda la charla con esa intensidad del flamenco? Sí, pues es verdad que, bueno, son músicas diferentes, repertorios diferentes, tradiciones diferentes, pero comparten que las dos son expresiones del pueblo donde se muestra todo el rango de emociones, ¿no? Y donde hay mucha cabida para la expresión de cómo estás tú este día, ¿no? Como en el flamenco, cada día se canta las cosas de una manera. En el jazz igual, cada día pues, se hacen los desarrollos de una manera diferente. Entonces, cuando uno tiene cierto conocimiento acerca de las dos tradiciones y de los dos lenguajes, es verdad que uno siente que al final la música es una, ¿sabes? Porque de la misma manera que si estoy en un cante por soleá y siento este día que la melodía tenga que crecer un poquito más y se tenga que hacer más grande, de la misma manera cuando estoy con el saxo, yo lo pienso todo de la misma manera. Es como una melodía que ese día siente que quiere desarrollarse más o que ese día se siente más rítmica, y al final lo que es más complicado es como tener un grupo de trabajo que entienda y que esté receptivo y que te sepa seguir, ¿sabes? Y concluyo con esto este tema, y es que como tocamos tan de seguido, que estamos con prácticamente todos los fines de semana, por suerte tenemos varios conciertos. Si lo hiciéramos todos los fines de semana, igual sería una cosa muy aburrida, acabaría siendo realmente un trabajo, una rutina. Entonces, estar con un equipo que digamos, vale, quizás es la misma canción, pero no sabemos lo que va a pasar hoy. Eso es lo que mantiene el fuego encendido. Decíamos, Antonio, que bueno, no es la primera vez que vienes a Ceuta, ahora regresas unos años después con el quinteto, regresas después de esa gira que te ha llevado a un montón de puntos, no solamente del resto del país, sino a nivel internacional. En el 23 has publicado dos discos, Vishuddha, que es, bueno, pues en la tradición hindú es como el quinto chakra, traducido al castellano como pureza, y también Siempre el mar. ¿Cómo está siendo la acogida en estas giras, la acogida del público, y qué diferencia vamos a ver aquí en Ceuta entre el Antonio Lizana de mañana, con el quinteto, y el que actúa aquí en las anteriores ocasiones? Pues bueno, la verdad que mi última visita a Ceuta estaba yo dudando, pero creo que fue allá por el... ¿Hace 8 años? 17. Sí, 16, 17, o sea que sí, estamos hablando de 8 años. Pues mira, yo soy el mismo,
pero la banda ha cambiado y claro, por el medio han pasado como 3 o 4 discos y cientos de conciertos. Entonces claro, hay mucha evolución, hay mucha evolución, mucho cambio tanto en los temas como en la manera de afrontar uno el ritual, ¿no? Porque es verdad que hace 8 años, o hace 10, uno está como intentando encontrar su propia voz y más como dependiente de una aprobación externa. Pero en estos últimos años, de tanto enfrentarse uno al ritual este del escenario, ¿no? Que es lo que es un ritual que uno crea, al final uno encuentra más y más directo la facilidad para conectarse con el momento presente y como para darle a la gente que ha venido a verte que esa noche sea especial. ¿Y qué le vas a dar a la gente que vaya mañana a partir de las 8 al Teatro del Rebellín para conseguir que esa noche sea especial para ellos? Sí, pues bueno, va a ser un intercambio. Vamos a tocar lo que venimos tocando estos últimos meses, básicamente, del repertorio de nuestro último disco, pero al final, como estamos hablando, es música improvisada, música que se hace en el momento, así que dependiendo de la energía que sintamos en el teatro y dependiendo de factores acústicos que escapan a nuestra planificación, pues al final el concierto se dará de una manera o de otra, porque como te digo, esto es un ritual que se hace entre todos. Entre todos, esperemos que también el público que vaya aporte muchísimo. Antonio Lizana, muchísimas gracias. Mañana nos vemos en el Teatro Auditorio del Rebellín a partir de las 8 de la tarde, entradas anticipadas en la página web ceuta.es. Nos vemos mañana. Él estará con el quinteto y se llaman Antonio Lizana Quintet. Esto es un aperitivo, independientemente de lo que se aporte por parte del público y de otros factores sonoros que puedan cambiar un poquito el show de mañana. Suena así, un aperitivo. Maravilla, buena noticia para los amantes de la música, para los amantes del flamenco y para los amantes del jazz. Tanto el espectáculo de esta tarde, Bailando que es flamenco, como el de mañana viernes con Antonio Lizana Quintet y también el del sábado con Mama Chencha, con quien hablaremos mañana, bueno, con su cantante. Y una buena noticia para los amantes del deporte y los aficionados del Ceuta. ¿Cuál? Pues que a partir de ahora, todos los fines de semana, todos los partidos que juegue el Ceuta a domicilio van a poder seguirlos en directo en esta casa, en Radio Televisión Ceuta. Desde este mismo domingo, Radio Televisión Ceuta va a ofrecer todos los partidos que juegue nuestro equipo a domicilio, todos y cada uno de ellos. Así que es una buena noticia para los amantes del deporte. Empezamos este domingo desde las 3:15 de la tarde, Mérida, Agrupación Deportiva Ceuta. Vuelve el fútbol en directo a Radio Televisión Ceuta. Este domingo, desde las 3:15 de la tarde en el Estadio Romano, Mérida, Agrupación Deportiva Ceuta. Los nuestros a sumar de 3 en 3 para ocupar la parte alta de la clasificación. Este domingo a las 3:15 de la tarde, sobremesa con fútbol en directo. Mérida, Agrupación Deportiva Ceuta, en TDT, radio, web y nuestra plataforma Ceuta Play.
Pues ya lo saben, ¿es buena noticia o no? Todos los partidos de nuestro Ceuta a domicilio podrán seguirlos en directo aquí en la pública, en TDT, en la web ceuta.es, en la radio 99.0 de la FM y también en internet y en Ceuta Play. Raúl Llamas, notición, ¿no? Para abrir esta sección, este apartado, este tiempo dedicado a las noticias que van a salir en la pública. Hombre, evidentemente, en Ceuta ya sabemos que el Ceuta suscita muchísimos apoyos, como no podría ser de otra manera, y no solo basta apoyar en el campo, como lo hacen miles de ceutíes cada semana que juega aquí, sino que también hay que hacerlo en la distancia para aquellos que no puedan viajar y evidentemente pues, hay que estar apoyando al equipo, aunque sea a la distancia y evidentemente a través de Radio Televisión Ceuta. Que hay que recalcar que se podrá ver en todas las plataformas de la televisión pública y también pues a través de internet, a través del Ceuta Play, a través de la página web, en TDT, en la televisión y en la radio. O sea que todos los ceutíes van a poder ver en directo los partidos del Ceuta a domicilio. Sí, sobre todo para los más jóvenes, que como sabemos no ven televisión. Los adolescentes solo ven redes sociales y pequeños fragmentos de programas a través de sus móviles. Por lo tanto, lo pueden ver a través de nuestra aplicación, a través de su móvil. Me gusta que te hayas incluido entre los más jóvenes. Sí, bueno, es por mentir un poquito. Bueno, Raúl, sácanos del horno las noticias para este jueves 7 de noviembre, por favor. Bueno, pues ahora a las 2 de la tarde hablaremos evidentemente de esas pruebas que comenzaban esta mañana en torno a las 8 de la mañana en varios centros educativos de nuestra ciudad. Nos referimos a esas pruebas de conocimientos de profesores interinos para formar parte de esa lista de profesores interinos. Como sabemos, había en torno a 2.000 personas, 2.000 aspirantes que se van a celebrar estas pruebas, como sabemos, entre hoy jueves y mañana viernes. Hablaremos, por tanto, de eso también hablaremos, Susana, de esa interesante entrevista con Jon Iñárritu, diputado por Guipúzcoa en el Congreso, que tenía lugar esta mañana en la televisión pública. Su partido, EH Bildu, es uno de los artífices de esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Pues bien, Iñárritu ha defendido esta reforma, ha dicho que va a reforzar la seguridad jurídica, no solo de los solicitantes de asilo, sino también de los agentes que desarrollan su labor en frontera y que muchas veces estaban sujetos a unas órdenes, digamos, un poco dispersas y etéreas. También dice que, bueno, que ha negado algunas críticas que se lanzaban a esta ley, como que, por ejemplo, se erosionaba el principio de autoridad de los agentes. Ha dicho que no, que simplemente se trataba de una ley que el Partido Popular promulgó en su día con Mariano Rajoy para atajar las manifestaciones que se les hacía en la calle a ese gobierno. Y también ha defendido el diputado, ha defendido a Ceuta en cuanto a las medidas que debería de tener complementadas nuestra ciudad para hacer frente a esa presión migratoria que vivimos. Iñárritu ha dicho medidas políticas, sociales, económicas y se ha mostrado también a favor de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que, como sabemos, conllevaría el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados por regiones menos sobreocupadas, como si es el caso de Ceuta. También en materia sindical, Susana, esta mañana se celebraban elecciones sindicales en la empresa Veolia. UGT ha renovado el delegado sindical que tenía. Está en la empresa de mantenimiento del Hospital Universitario de Ceuta, unas elecciones en las que ha participado el 90% de la plantilla. Y ya por último, animaremos a los ceutíes ahora a las 2 de la tarde a acudir o participar en 3 citas que van a tener lugar esta tarde. Para empezar, en el Parador La Muralla a las 5:30, ese taller para enfermos renales de Alcer. Luego a las 6:30, esa inauguración de una exposición fotográfica en la biblioteca, exposición La Otra Cara de Cristóbal Trujillo, organizado por la Asociación Fotográfica Miradas. Y por último, a las 7:30, también en la biblioteca, una interesantísima conferencia sobre la Unión Militar Democrática, a cargo de Fidel Gómez, que, como sabemos, fueron ese grupo de militares que allá por el año 74 pensaron que la democracia era mejor que una dictadura, y muchos de ellos sufrieron cárcel por ello. De esas 3 previas que nos has hecho, bueno, pues imagino que la pública informará en el informativo de las 8:30 de la tarde. Gracias, Raúl. Pues yo voy a invitarte ahora a otra cosa, a ti. Yo te voy a invitar a que mires esta conexión, a que veas esta conexión en directo, conexión que nos trae Rafa Morales con el Parque de San Amaro. Quizá veas alguna cara conocida. Muy buenas de nuevo, Rafa. Cuéntanos, ¿dónde estás?
Muy buena, Susana. Además que esta actividad le viene muy bien al director de informativo porque muchas veces va por la redacción equipado con su material, sus botas de marcha, de montaña y demás. Y la verdad que sí, estamos en el Rocódromo de San Amaro, donde se está llevando una actividad a través de la Casa de la Juventud y del ICD. Estamos acompañados para que nos dé todos los detalles. Una actividad donde está participando el Colegio Inmaculada y estamos con Francisco Guerra, muy buenas, que es el coordinador de esta actividad. Eso es, buenos días. Como estamos diciendo, rocódromo, rappel, marcha nórdica. Efectivamente, es una actividad compuesta para la promoción del deporte de montaña en edad escolar. Tenemos aquí a los alumnos escalando, otro taller de rappel y otro taller de marcha nórdica. Estamos de 10 a 1, un poco enfocando estas actividades para que los niños de la Inmaculada pues disfruten de la Inmaculada y de todos los centros educativos de la ciudad. Que van a ir desfilando a lo largo de estos días por aquí. ¿Tenéis algunos días de la semana habilitados en concreto? Efectivamente, jueves y viernes tenemos la temporalización hasta el 20 de diciembre, si no me equivoco, es el primer trimestre. Pasarían todos los centros de secundaria de la ciudad. Llevan desde las 10 de la mañana, ¿no? Eso es, desde la mañanita, aquí haciendo el taller de escalada, es iniciación, el rappel también es iniciación y marcha nórdica también le enseñamos la importancia de los deportes de montaña y la seguridad en la misma. Antes de hacer esta conexión directa hemos visto cómo se marchaban un grupo para hacer esa marcha nórdica por aquí por los alrededores. Cuéntanos un poco, bueno, pues lo que vamos viendo a cada lado, con tanto del rocódromo como estábamos viendo, esa iniciación, como del diferente, pues cómo se tienen que poner el arnés, toda la seguridad. Efectivamente, en la escalada lo que trabajamos un poco más es el disfrute de la misma, que ellos aprendan un poco a trepar por el rocódromo. En rappel enfocamos un poquito más el arnés, a colocarnos el arnés, a disfrutar de ese 8 y el descender por una cuerda, que lo hacemos en el suelo porque no nos atrevemos todavía a colgarlo. Y en la marcha nórdica, pues bueno, a abrir un bastón, a probar un bastón, a ver cómo lo colocamos, y la técnica de la marcha nórdica, que es un deporte bastante desconocido, pero que poco a poco lo estamos inculcando en estos chicos. ¿Cuántos chicos y chicas están aproximadamente en estos momentos participando en estas actividades? 30 alumnos. Sí, cada día tenemos una clase de varios centros y unos 30 alumnos por día. Se pasa la mañana volando, va abriendo el día. Teníamos un clima como de montaña, podemos decir, sí, ahora es un clima bastante montañero y la mañana se pasa volando porque tenemos aproximadamente 50 minutos de taller, van rotando, nunca hay un momento de parón, solo el desayuno, que lo reclaman bastante y bueno, se lo pasan bastante bien. Bueno, pues que disfrutéis, porque ya prácticamente queda, digamos, una hora de actividad, hasta la 1, de 10 a 1, hemos pasado más que el Ecuador. Mucho más del Ecuador, es la última rotación y como veis, están ya pues deseando de subir de su taller y de disfrutar la actividad. Francisco Guerra, muchas gracias. Muchas gracias. Y a disfrutar, claro. A disfrutar. Pues Susana, nos quedamos desde aquí, desde el rocódromo, donde ya en otras ocasiones, no me lo digas que hoy no me voy a subir porque ya por el tiempo se acaba el programa, pero bueno, tuve la oportunidad, la ocasión de disfrutarlo y ahora en 2 minutos no me da tiempo a subir y a prepararme, ya estoy un poquito mayor, pero quien está jóvenes y en plenitud de adolescencia son estos chicos y chicas de la Inmaculada que están disfrutando totalmente al completo de este rocódromo y de estas actividades que fomentan pues los deportes de montaña. Fíjate tú qué curioso, Rafa, en cuestión de 5 minutos ha pasado por aquí un compañero, Raúl Llamas, los más jóvenes como nosotros, y luego dices tú, yo ya estoy mayor. No, hay que cambiar el concepto de la juventud. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Muchas gracias, Rafa. Si te animas, haz un vídeo y lo ponemos mañana aquí en Conectados. Y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes también con esas imágenes de los alumnos del Colegio de la Inmaculada disfrutando de esta actividad, de esta excursión, haciendo varias actividades en el Parque de San Amaro. Nos vamos a ir despidiéndoles, recordándoles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros aquí a las 10 de la mañana y que pasen, deseándoles que pasen muy buena tarde. Muchas gracias y hasta mañana.